Hola, ¿cómo están? Dios los super bendiga en esta hora. Espero que se encuentren súper bien cada uno de ustedes. Son más que bienvenidos a nuestro servicio virtual del día de hoy. El Señor es grande y maravilloso. La bienvenida le doy a cada uno de ustedes. Allá desde España, Ernei, Natalia, todos los que están acá conectados son más que bienvenidos en esta hora. Amén. Bueno, quiero decirles que tengo el privilegio de compartir el mensaje de la palabra del Señor con cada uno de ustedes y con las personas que nos ven a través de nuestra transmisión, a través de las redes sociales como Instagram, Facebook y YouTube. Amén. El tema de hoy le he titulado El proceso del llamado. Amén. Padre que estás en los cielos. En esta hora, Señor, te damos gracias por tu bendito amor y misericordia. Y te pedimos, Señor, de que seas tú fortaleciendo nuestras vidas de una manera especial y poderosa. Trae paz, trae descanso. Este tiempo que hemos apartado es una hora, Señor, de las cuales ya han transcurrido unos minutos. Yo te pido que nos permita estar concentrados delante de ti, que nos hables en esta hora, Espíritu Santo. Permítenos entender tu palabra, el mensaje que tienes para con cada uno de nosotros. Háblanos a cada uno de manera específica. Habla a nuestro corazón de manera específica. Que podamos sentir esa presencia tuya que favorece nuestras vidas todo el tiempo. Que podamos experimentar ese favor tuyo, bendito Dios. Esa gracia que ha impactado nuestra vida por completo. Señor, yo te pido, Padre, que quites las cargas a aquel que se sienta cargado, que se sienta turbado, todo aquel que se sienta como maniatado, como que no le salen las cosas. Dios mío, mira nuestras vidas el día de hoy. Permítenos, Padre, estar atento nuestro oído a tu palabra, Señor, y que pueda esa palabra llegar a nuestro corazón y ponerla por obra, bendito Dios, en cada una de las cosas que vamos a hacer, bendito Padre. Yo te pido que me des la gracia para expresar tu bendita palabra conforme a tu voluntad. Quita todo pensamiento de hombre y ayúdanos a entender qué es lo que quieres hablarnos en esta hora. Pedimos sabiduría para que nos podamos comprenderla, bendito Dios, dilucidar cada palabra y cada texto, bendito Rey, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, yo le he titulado a este mensaje El proceso del llamado. Amén. Y quiero leer con ustedes Santiago capítulo 1, del versículo 1 al versículo 2. Dice al versículo 4, vamos a leerlo, perdón, del versículo 2 al versículo 4. Santiago verso 1, amén. Dice el primer versículo del capítulo 1, el segundo versículo: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, que para que seáis perfectos, cabales, sin que os falte cosa alguna. Y yo quiero volverlo a leer, porque esto es lo que vamos a hablar el día de hoy. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando nos encontremos o cuando nos hallemos en diferentes pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis como perfectos, cabales y sin que os falte cosa alguna. Amén. Hermanos, yo le he titulado a este mensaje El proceso del llamado. El llamado es algo que viene de parte de Dios. El llamado es ese mandato del Señor a ir y hacer discípulos a las naciones. Es un mandato universal, ¿verdad? Pero creo que aparte de ese llamado, todos nosotros hemos nacido en este mundo y Dios nos ha asignado una asignación específica, la cual es intransferible, la cual es personal, la que tú vas a ejecutar en este mundo, que ni tus hijos te van a heredar ni las personas aledañas. Es algo que Dios te dio a ti, que tus hijos en el futuro
puedan de pronto compartir de este tremendo legado es una cosa, pero la asignación que Dios nos da a nosotros es específica y es intransferible. Lo que Dios te da a ti no me lo da a mí. Lo que Dios me da a mí no te lo da a ti, porque eso es algo de nosotros. El llamado es general para todos. Todos fuimos llamados a evangelizar, a ir a ser discípulos. Eso es un llamado universal, pero esa asignación es específica. Hermanos, y cuando Dios llama a un hombre o cuando Dios llama a una mujer, la llama con una asignación específica para que salve el momento, para que sea el guerrero específico para conquistar naciones en ese momento determinado, donde Dios le va a transferir fe, sabiduría, el conocimiento, las fuerzas, lo va a equipar de manera significativa para avanzar. Yo creo que todos hemos anhelado el llamado de Dios en algún momento, pero nunca sabemos cómo va a ser. Y cuando recibimos el llamado, siempre vemos de que pasa un proceso, pasa un momento específico y en algunas instancias puede pasar mucho tiempo. Esto es algo de lo que quiero hablar en esta hora. Y por eso yo quiero hablar acerca de este llamado como si fuera un embarazo. Hermanos, imagínate tú un embarazo, el embarazo de una mujer. El embarazo de una mujer empieza en varias etapas y yo quiero hacer como una relación en cuanto al momento inicial con mi esposa y yo cuando iba a nacer. Cualquiera de nuestros bebés fue exactamente igual, el mismo anhelo, el mismo deseo, pero déjame decirte, hermanos, que desde el momento en que supimos que nosotros, más que todo inicialmente, con mi hija Isabela, cuando nosotros nos enteramos que íbamos a ser padres, realmente nuestra vida tomó un giro emocionante y lleno extremadamente de expectativas. Cada etapa del embarazo de mi esposa, y bueno, digámoslo así, de mi esposa y yo, porque al final los dos quedan en embarazo, se convirtió en nuestras vidas como un viaje compartido de amor. ¿Por qué lo digo? Porque es una conexión, es una preparación para dar la bienvenida a ese ser pequeñito, a ese milagro, porque mis hijos no fueron digámoslo así, un desliz, ni mis hijos fueron no, es que no nos dimos de cuenta, no, mis hijos fueron deseados y papá lo sabe, fueron deseados desde el día uno por mi esposa y por mí. Los dos decidimos tener nuestros hijos en el momento que Dios permitió, pero fue decisión mutua. No fue que ella no se cuidó ni yo me cuidé, no, fue decisión personal. Y por eso mis hijos son un milagro para este mundo. Hermanos, y empieza ese proceso significativo. Y el proceso del que yo les quiero hablar es este mismo. ¿Por qué? Porque empieza el primer punto del proceso. ¿Cuál es? La emoción de la noticia. No sé si te has topado, pero el día que yo me enteré que iba a ser padre por primera vez, yo lloré. Y bueno, el segundo también. El primero yo lloré mucho, hermano. Yo lloré de la alegría, de la emoción. Era como uno de esas metas y sueños que tenía en mi corazón de ser padre, y yo me emocioné tanto que abrazaba a mi esposa y yo le decía tanto que la quería, que gracias por esa oportunidad tan grande de permitirme ser el padre de su pequeño hijo, porque la decisión fue muy de ella en el sentido de que yo siempre quise, pero fue hasta que ella dijera, bueno, ya es tiempo. Ahí fue cuando yo quería agradecerle por esa decisión que también había tomado y que había, de alguna manera, era una decisión mutua. Era una decisión de los dos que queríamos ese momento. Entonces, hermano, esa primera etapa es esa emoción de la noticia. Cuando nos enteramos de esta noticia, pues obviamente la sangre se empieza a calentar, nuestras emociones están al 100%. Solamente el hecho de saber de que seríamos padres fue uno de los más emocionantes momentos de nuestras vidas, diría yo, porque nadie... así como puede ser una mala noticia para aquel que no lo estaba esperando, pero para el que sí, realmente es algo espectacular. Hermanos, las lágrimas, las alegrías, las risas, los nervios llenaron nuestra casa y comenzamos a imaginar cómo sería nuestra vida ya al lado de ese pequeño milagro que iba a acontecer en ese momento determinado. Sabíamos que venía un proceso, sabíamos que venía algo que había que esperar, hermanos, y contándole a la gente acerca de este proceso que íbamos a empezar a experimentar. Y bueno,
Así como se dice, la otra parte de este proceso es las primeras señales. Las primeras señales desde el momento de ese anunciamiento de que iba a haber un bebé en nuestra casa, hermanos, son las primeras semanas de embarazo, las cuales trajeron una mezcla de emociones, desde las náuseas de la flaca. Yo experimenté también un momento en el que me sentí como un poco mareado en el trabajo. Nunca vomité, pero sí sentía náuseas. Y eso es como algo que se comparte, yo no sé si espiritual o qué, pero hay algo interno ahí. Entonces, por eso se menciona que los dos están en embarazo. A mí sí me dan unos antojos, pero yo no decía eso porque se burlaban de mí. Pero yo lo que sí sentía más fuerte era como mareos en algún momento, me sentía como raro. Pero hermanos, mi esposa sí sintió unas náuseas, esas déjame decirte que esas alegrías también se convierten en ese momento en los que el baño se vuelve como ese mejor amigo de mi esposa, porque obviamente el vómito, el mareo, esas náuseas que también va sintiendo ahí cuando se le empieza a revolver el estómago, nunca había sentido ese tipo de cosas. Y así sucesivamente esto se vienen con las diferentes pruebas, la sintomatología que se le vienen a las mujeres cuando están en embarazo, son diferentes, son diversas, porque todas sus emociones prácticamente están ahí y todos sus músculos están empezando a prepararse para un proceso de gestación, el cual durará 9 meses, mis amados hermanos. Eh, Aparte de eso, otra parte de esta etapa es las visitas al médico. Hermanos, en cada visita prenatal se convirtió en nosotros una oportunidad para conectarnos con nuestro bebé, aún no nacido, hermano. Nuestro bebé de alguna manera estaba allí, pero no lo podíamos ver, no lo podíamos tocar. Queríamos abrazarlo, pero no se podía. Pero entonces cada visita al médico para mirar las ecografías se convirtió como en ese momento en el que nos podíamos conectar con nuestro bebé, ver su crecimiento, escuchar ese latido del corazón. Generaba una emoción impresionante, llenando nuestras vidas de tanto amor, llenando nuestras vidas de ese gozo, mi amado hermano. Otra etapa del embarazo es el crecimiento del vientre. Esto se vuelve algo impresionante, saber de que la mujer Dios la creó y tiene esa habilidad o esa capacidad natural de que en el momento en que empieza a crecer esta criatura en su vientre, inmediatamente también su pancita, o sea, su barriguita, empieza a crecer, mi amado hermano, a tal punto en el que se vuelve grandísima, ¿verdad? El paso por las semanas, mi esposa, su vientre comenzó a crecer. Tenemos fotos en los que yo le dibujé una carita yo le dibujaba, yo a mi esposa le ponía lamparitas con colores en el vientre, y yo le hablaba a mi hija, en ese caso Isabela. Yo le hablaba y le cantaba y yo le decía, yo creo que ahí ya sabíamos, porque ya el estómago estaba grande después de los 6 meses, ya sabíamos que era niña. Entonces yo le decía, Isabela, tú vas a cantar espectacular, mejor que papá. Y yo le cantaba y le ponía musiquita. Eso era algo espectacular, ver ese vientre así inflamado, grande. Era un momento de ternura, mi amado hermanos, pero a la misma vez, déjame decirte que otra etapa de ese embarazo es precisamente el dolor que siente la madre al saber de que su vientre está pesado. Ella no se siente igual, ella se siente indefensa, ella se siente emocionalmente como frágil. Es natural de que el bebé se mueva y la levante en la madrugada. Nosotros como padres pues no sabemos qué hacer, cómo ayudarla, porque ella se mueven para aquí, se mueven para allá, no pueden dormir, el dolor, también esas ganas de ver el bebé, pero también esas ganas de que salga rápido, porque no, de alguna manera ese dolor es fuerte. Pero ese momento en el que el bebé golpea el vientre y que se le ven las patitas, las manitas allí plasmadas en la barriga, eso genera como esa alegría, ese gozo. Cuando uno le habla y empieza a moverse, yo no sé, pero eso es algo que uno sabe que se viene algo tan lindo, y que llegará el momento de este proceso de gestación en el que veremos esa alegría. Asimismo, los desafíos, porque así cuando la mujer tiene que enfrentar esta manada de desafíos físicos, porque le salen estrías, su vientre se le va a arrugar, y entre eso un proceso incluso en su propio cuerpo donde va a generar
muchos cambios, me explico. Y la preparación de la llegada del bebé también es una de esas etapas. ¿Cuál es esa preparación? Cuando empezamos a comprar pañales, cuando empezamos a comprar todas las cositas, que el tetero, que las primeras ropas de 0 mes de nacido, los pañales de tapa cero, las lechitas, la habitación, eso se vuelve algo muy lindo, la verdad, a mí me gusta mucho. O experimenté, la verdad lo cuento con gozo, porque fue así, hermano, o sea, yo me gocé demasiado junto con mi esposa. Y ya finalizando la etapa de gestación, mi hermano, es la bienvenida a este nuevo miembro de la familia. ¿Tú sabes qué es eso? Solamente el hecho de ver a tu bebé, después de hablarle, de desearlo, de quererlo ver, ya verlo en tus manos, es una alegría que sobrepasa un límite. De hecho, menciona la escritura que por más dolores de parto que hayan en el momento o que la madre pueda experimentar, llega un momento en el que cuando sale el bebé, cuando nace, se lo ponen en su pecho y lo ve llorar. Dice que hasta ahí le llegan los dolores, obviamente continúan, pero en ese momento como que se olvida los dolores y al ver su bebé, esa carne de su carne, huesos de sus huesos, sangre de su sangre, y verlo allí, y muchas veces unos sonríen, otros lloran, y a la vez, por más arrugado que estén, lo ven como el niño más hermoso del mundo. Es un milagro, hermanos, de la vida. Es algo que Dios nos muestra y nos demuestra también a través de un proceso, algo que literalmente tiene que ver con un proceso. Hermanos, esto fue un viaje de amor, de conexión, de crecimiento. Cada etapa de emoción, desde la noticia hasta la bienvenida a nuestro bebé, se convirtió en algo realmente significativo para nuestras vidas, que de hecho yo aprendí demasiado. Hoy tenemos 2 hermosos niños y los amamos mucho. Y yo quiero comentarles de que hemos disfrutado cada uno de los procesos, incluso el descubrimiento de su sexo, y así sucesivamente hemos gozado cada uno de eso. Y yo le agradezco a mi esposa por su valentía, por su fuerza, por su sacrificio durante ese embarazo, el amor, la dedicación, porque aún así es un proceso casi que de por vida. Mientras ellos están vivos hay una responsabilidad, aunque ellos salgan de la casa sigue siendo una responsabilidad y sigue siendo un proceso. Mis amados hermanos, ¿a qué voy con esto? Porque yo le he titulado a este mensaje El proceso del llamado. Y yo quiero decirles en esta hora de que David fue una persona que experimentó un proceso. David es un personaje bíblico, es fundamental para nosotros los cristianos. Es el autor del libro de los Salmos, y allí en las crónicas y en el libro de los Reyes sale y mencionan su historia. Y nosotros podemos experimentar, mis hermanos, a través de la historia de él, cómo Dios se movió poderosamente en su vida desde el inicio. A pesar de que era notable su inicio, porque era un hombre humilde, comenzó como un pastor de oveja y aún así se convierte en un tremendo rey legendario. Dios lo obró en su vida de una manera poderosa. Y así como cualquiera de nosotros pudo experimentar el saber que es estar en un lugar donde no era valorado, donde quizás nadie lo vería, pero allí Dios lo ve. Y aunque tú y yo en algún momento estés viviendo un momento en los que quizás creas que nadie cree en ti, que nadie te ama, que nadie se preocupa por ti, déjame decirte de que el Creador te está viendo donde tú estás. Allí en ese momento en el que te sientes afligido, en el que te sientes afligida, donde sientes que de pronto no valoran el esfuerzo que tú haces, aunque tú sabes que haces las cosas bien, hay momentos en los que pareciera que no es valorado lo que haces. Pero así empieza la vida de David, mis amados hermanos. En primer libro de Samuel, capítulo 16, en el versículo 11, se empieza a narrar la historia de un acontecimiento que inicia con un proceso. Dios le dice al profeta Samuel de que ya no llorara más por Saúl. Saúl era el rey que de alguna manera el pueblo había escogido y que Dios permitió que fuera rey. Y que permitió que fuera rey, pero de alguna manera este personaje, Saúl, siendo rey de Israel por elección del pueblo y también porque Dios lo permitió
para que ellos se enteraran de que estaban tomando una mala decisión, este hombre comete un error de desobedecer a Dios, lo cual ocasionó de que Dios mismo desechara a este rey y lo desechó. Pero al desecharlo no fue en el acto, simplemente le dijo de que no sería más rey, y Dios le dijo a través del profeta Samuel de que se prepararía a un hombre conforme a su corazón, que prepararía a un rey, que iba a ser un rey que desde allí vendría una promesa gigantesca, y que prepararía a un hombre que iba a obedecerle incluso en sus momentos más difíciles. Cuando la palabra del Señor menciona a un hombre conforme al corazón de Dios, era de que ese hombre tenía un corazón que a Dios le agradaba tanto. Me explico, como diciendo, me gusta el corazón de David. Eso se menciona la palabra un corazón conforme al de Jehová. ¿Por qué? Porque Dios quería un corazón de un hombre, y por eso Dios nos pide el corazón. Dios no nos pide las cosas, Dios nos pide el corazón. Si hay disposición del corazón, de allí mana la vida. Y Dios dijo a Saúl de que se prepararía un hombre conforme a su corazón. Hermanos, entonces, inmediatamente después de esto, el profeta Samuel, al saber de que Saúl fue desechado, pues se pone a llorar. Se pone a llorar porque primero el pueblo lo desechó a él, como siendo el juez, el primer juez de Israel. Lo desecharon, entonces estaba ahí llorando. Y adicional, vienen y desechan a este otro rey. Y Samuel se había encariñado un poco con Saúl, pero Saúl desobedece a Dios. Por lo que cuando ya Samuel le recibe esta noticia de Dios y se la transmite al rey Saúl, Samuel pues queda muy afligido y se va y llora. Pero en ese momento Dios lo llama y le dice: bueno, deja de llorar ya por este hombre y ve tú a la casa de Isaí, y allí vas a ungir a una persona, a uno de sus hijos. Y acontece de que el profeta Samuel corre rápidamente y se va y se prepara, lleva el cuerno del aceite, el cual es ungido para ungir a los reyes, y él se lo lleva para la casa de Isaí. Y acontece de que Isaí prepara la cena y todo está listo, y entonces el profeta Samuel le dice que vayan pasando cada uno de sus hijos. Y cuando el profeta Samuel ve al primero, inmediatamente ve al primero, lo ve vigoroso, lo ve grande, lo ve fuerte, y lo ve aparte de buen semblante, de buena apariencia. Pero inmediatamente viene y Samuel casi que dice: este es. Pero ¿por qué pasa esto? Porque la mayoría de los hijos de Isaí pertenecían al ejército del rey Saúl. O sea, eran hombres que de alguna manera entrenaban, eran hombres vigorosos, eran hombres valientes, bien presentados. Pero acontece de que cuando Samuel ve a este primer hombre, dice: no, este tiene que ser, porque era grande de estatura. Inmediatamente llega voz de Jehová al profeta Samuel y le dice: por favor, dile, ese no es, ese no es. Ese no es el que yo voy a elegir. Mira, no te fijes en su apariencia, le dice Dios. Fíjate en el corazón. Entonces en ese momento empiezan a pasar los hijos de Isaí. Y por más que el uno era más grande que el otro, aún así no eran los que Dios había escogido. Entonces a Samuel le genera de alguna manera una curiosidad y le dice: son todos tus hijos. Y bueno, y el papá Isaí dice: sí, aún me queda uno pequeño por allá, está cuidando las ovejas. Entonces Samuel le dice a Isaí, le dice: manda por tu hijo, porque no nos vamos a sentar a la mesa hasta que él venga aquí. En ese momento llega David, porque David lo mandan a llamar, y cuando vuelve David, obviamente huele a pastor de oveja. Hay un olor, hay una apariencia y hay un aspecto físico, a pesar de que era totalmente diferente al de sus hermanos. David era muy bonito, digámoslo así, de rostro, de semblante, pero era pequeño de estatura. A pesar de que sus ojos eran claros, de que, digámoslo así, era el monito de la familia, el mono, cabello claro, ojos claros, hermoso de parecer, pero era pequeño. Y por lo regular los reyes de esa época se conocían por la estatura, porque no habían hombres a la altura, o sea, de sus hombros. O sea, el más alto era como el más visto, como el más valiente, me explico. Dentro de la realeza,
Por eso se menciona de que Saúl no había un hombre que le llegara a la altura de los hombros. ¿Por qué? Porque se mencionaba como ese tipo de cualidad para el tema de los reyes. Entonces por eso Samuel se estaba fijando en la apariencia. Pero cuando llega este niño, inmediatamente viene palabra de Jehová diciendo: unge a David porque ese es. Y asimismo, en este capítulo de Samuel, capítulo 16, versículo 11 dice: entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que venga aquí. Y envió pues por él y le hizo entrar. Era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate, úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite, y dice que él lo ungió en medio de sus hermanos. Lo ungió en medio, o sea, sus hermanos estaban presentes cuando el profeta Samuel ungió a David. Hermanos, así inicia un llamado. Un llamado inicia de esta manera, donde muchas veces recibimos palabra de Dios, palabra que viene a nuestro corazón. Y Dios dice: yo te usaré donde tú estás. Yo te usaré a pesar de que has sido menospreciado, a pesar de tantas cosas. Dios, yo te usaré, dice Dios, y lo puede decir a través de una persona, a través de un sueño o a través de su propia palabra que impacta tu vida y se recalca como a tu mente todos los días. Hermano, el llamado de Dios es un llamado específico, pero tiene un momento de inicio, hermanos, y es natural de que en este momento sobre la vida de David iniciaba un llamado, pero no se vio en el momento. Él fue ungido como rey, pero no era rey. Naturalmente, cuando se le pasaba el ungido como rey, ese aceite también representa para nosotros el Espíritu Santo. Pero entonces nosotros, él fue ungido, pero no era rey. Estaba en la casa de su papá y así fue. Lo ungieron y Saúl simplemente, dice la escritura, de que se levantó Samuel y se fue para Ramá. Samuel se fue para Ramá y chao. Y naturalmente, cuando Samuel, siendo profeta, ungía a alguien, le entregaba los reinos o le entregaba toda la posesión. Pero en este caso no fue así, solamente fue como la ungida. Entonces de alguna manera genera como incertidumbre. Pero él no sabía de alguna manera qué era lo que seguía, qué es lo que sigue. O sea, él simplemente confió en su corazón en el acto significativo de ser ungido. Y yo creo que él se las creyó, pero no estaba viendo con sus ojos lo que realmente que era el paso que seguía: recibir una corona. Entonces, él, siendo joven, sin saberlo, empieza un proceso en el que Dios claramente es el que inicia el proceso con él, y que llegaría un momento, eso sí lo sabía David, que él iba a ser el rey, pero no sabía cuándo. Lo que es cierto es que este niño es humilde. En la historia de David es natural de que él inicie en esta etapa siendo un humilde pastor de ovejas. Nadie que de pronto, digámoslo así, una pareja de esposos que inmediatamente se enteran de que van a ser padres, su hijo no nace al otro día. No viviría, no tendría cómo vivir, porque sería un fetico de centímetros, chiquitico. Y aquí es donde quiero que empecemos a colocar este proceso de embarazo, en proceso, y lo comparamos metafóricamente con nuestro proceso. Porque a veces nos tocan que nos digan las cosas como con plastilina. Porque a veces nosotros no entendemos porque no tenemos hoy lo que Dios nos prometió. Porque a veces nosotros no entendemos por qué no tenemos hoy lo que Dios nos dijo hace 5 años. Todo, hermanos, tiene su tiempo. Todo sobre la faz de la tierra tiene su tiempo. Y por eso es necesario entender de que este proceso se tiene que llevar hasta las 40 semanas. Porque si no, naceríamos o ejerceríamos ese llamado de manera prematura. Lo que puede decir es que sería muy inestable. Y por eso yo les mencionaba en Santiago 1, verso 2, que menciona claramente la escritura, que dice de que nosotros debemos de tener por sumo gozo cuando nos hallemos por diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mantenga en la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos, cabales, sin que os falte cosa alguna. Mis hermanos, es natural de que nosotros queramos
ver el bebé de inmediato. Es natural de que queramos ver las bendiciones de Dios o la promesa de Dios rápido, porque es natural, hay un llamado y los llamados de Dios tienen esa alegría. Yo me imagino a David emocionado totalmente al saber de que iba a ser rey de Israel, o sea, rey de su nación, y siendo un jovencito, ¿no? Entonces viene la etapa de este proceso, y David empieza con su etapa siendo pastor de ovejas, mi hermano. Y yo quiero que tú lo veas de esta manera, porque todo influye. Así como en un embarazo, la mujer que no se toma su medicamento, sus pastillas de ácido fólico y de ácidos y las pastillas que ayudan en vitaminas para que el bebé se forme totalmente. Hay una formación interna donde el bebé tiene que formar sus extremidades, su cerebrito, su corazoncito y cada una de las articulaciones, venas, sanguíneos, conductos, todo eso que hace un milagro para que él viva, tiene que empezarse a formar desde cero. Entonces todo influye, mi hermanos. El alimento que la madre come, el estado anímico de la madre, cómo está la madre, es como ese entorno para que él proceda bien, y todo le va a ayudar en su proceso. Hermanos, cuando nosotros recibimos un llamado, empezamos con un proceso que no entendemos por qué nos pasan cosas, no entendemos por qué sufrimos y experimentamos adversidades, no entendemos por qué nos dicen tantas cosas malas, no entendemos por qué no nos quieren a veces, no entendemos por qué nos sentimos afligidos. Y por eso Santiago está mencionando de que debemos de tener por sumo gozo cuando nos encontremos en diferentes dificultades. El camino del proceso forma nuestras vidas, las forma, mi amado hermano. David aprende lecciones muy importantes de fe, de valentía, mientras estaba cuidando las ovejas de su padre. Hermanos, sin que él se diera de cuenta, el entorno en el que estaba ayudó a que su fe creciera. El entorno en el que estaba ayudó a entender qué era tener fe en Dios. ¿Por qué? Porque de alguna manera David se enfrenta a leones, David se enfrenta a osos, David se enfrenta para salvar a las ovejas de su padre. A pesar de que era un trabajo vergonzoso para la época, fue un trabajo que de alguna manera trató con él mentalmente para formarlo y llevarlo al reinado que Dios tenía preparado en el futuro. Hermanos, por eso tú y yo no vamos a entender por qué somos golpeados, por qué pareciera que nos dijeran tantas cosas, por qué pareciera en este mundo como que no nos quieren. Hermano, Dios está formando a un hombre capaz de enfrentarse a un gigante. Por eso, sin darse de cuenta, en un empleo menospreciado por la sociedad, ahí se encontraba David obedeciendo, porque era un corazón conforme al de Dios, porque era obediente, porque hacía conforme a Dios. Allí aprendió a tocar el arpa, allí en ese proceso aprendió a tocar el arpa para Dios, y lo hacía con gozo y lo hacía con júbilo. Y asimismo, allí mismo entendió, ya siendo rey, hermanos, cuando David escribe el Salmo capítulo 23, dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará, y en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Hermanos y hermanas, déjenme decirles de que allá en su humildad, en su proceso, sin saber para dónde iba, simplemente creyendo al llamado de Dios, Dios le estaba formando, Dios lo estaba preparando para un momento específico. Y por eso cuando él describe eso, él se pone en posición de oveja. Él entendió que era ser cuidado por Dios. Él entendió que aunque andara en valle de sombra y de muerte, él iba a confiar, porque Jehová iba a hacer de que él aderezara una mesa, pero Jehová mismo aderezaría mesa en presencia de sus perseguidores, mis amados hermanos, sin saberlo. Y por eso quiero decirte que no
importa lo que estés viviendo. Simplemente ten por sumo gozo cuando te encuentres en ese tipo de adversidades, mis hermanos y hermanos. Y por eso, dentro del proceso está los desafíos y las pruebas. ¿Tú crees que a una madre no le duele ese proceso? Aunque lo anhele, le duele, mis hermanos, porque internamente experimenta dolores de parto, dolores internos, náuseas, vómito y entre un montón de cosas. Asimismo, mis amados hermanos, aconteció de que David se halló en diferentes desafíos y pruebas. ¿Sabe qué es lo más lindo de esto? De que David, siendo obediente, en algún momento dice la escritura de que aconteció que cuando los filisteos se levantaron y se echaron a andar para ir al encuentro de David, dice David, se dio prisa y corrió en línea de batalla. Perdón, aquí me equivoqué versículo, pero yo lo corrijo. Déjame decirle, mis amados hermanos, Dios se movió poderosamente en David. Y es más, Isaí le dice a su hijo David, o sea, al padre de David le dice, David, necesito que tú vayas a, a, a ver a tus hermanos y les lleves alimento. ¿Por qué le menciona esto el padre de David a David? Porque ellos se encontraban en un momento de guerra. Entonces estaba el ejército filisteo que vino a encontrarse al encuentro con los israelitas. Entonces Saúl se va con todo su escuadrón para encontrarse allá en el campo de Ela, y allá estaban todos. Allá se encontraban todos en ese plano, en ese valle, y todos estaban ahí listos para la guerra. Pero acontecía de que empezó a salir un gigante de ahí, en medio de entre esos hombres, a cariar al pueblo, a maldecir el pueblo y a retar a un hombre que se enfrentara con él, y que el que lo venciera o el que venciera sería el señor de la nación como tal. No se iban a enfrentar todos como ejército, sino que estaba saliendo un grande, uno solo, a enfrentarse por todos. Y asimismo querían lo mismo, de que uno de los israelitas se enfrentara a ese gigante, y que el que venciera, ese sería el ganador tanto de la nación. Entonces, mis amados hermanos, esto aconteció durante varios días, y al ver de que sus hermanos no volvían, la preocupación de su padre, inmediatamente entonces su padre Isaí le dice a David, por favor, David, ve y me le llevas comida a tus hermanos, y también me le llevas este queso grande, un quesote así, a el capitán de tus hermanos, para que los trate bien. Entonces acontece, mis amados hermanos, de que David hubiera podido tomar una posición de que, pero yo soy hijo de Dios, yo soy ungido, yo no voy a estar haciendo mandados, papá, yo voy a ser rey de Israel. Para nada, lo contrario. David inmediatamente obedece al llamado de su padre, se embarca con todo el alimento que su padre envía a sus hermanos y el queso gigante que le envía al capitán. Yo no sé si era ratón, le manda un queso, y dice que inmediatamente David va al encuentro y se topa con sus hermanos, el cual su hermano Eliab lo reprende y se burla de él, y lo reprende y le dice, ¿qué hace aquí? Tú quieres como una zarigüeya. O sea, lo trata como una persona pues insignificante. Pero aún así David decide quedarse y escucha porque ese hombre que está allá sale a ofender al pueblo. Mis amados hermanos, en el proceso nadie sabe, porque el camino del proceso nos prepara para el momento específico. Cuando tú y yo entendemos de que no es en nuestro tiempo, sino en el tiempo de Dios, Dios de manera soberana hace que acontezcan los escenarios pertinentes para que tú vayas accediendo a un nuevo nivel. ¿A qué voy con esto? David sale al encuentro con sus hermanos obedeciendo a la palabra de su padre, pero sin saber lo que desde allí iba a marcar la historia de su vida. ¿Por qué? Porque en ese momento cuando David escucha eso, se llena de valentía. El aceite que fue derramado sobre la cabeza de él no era casualidad. Salió un fuego desde su interior. Se sintió totalmente celoso al escuchar que cariaban al escuadrón del ejército de Jehová. Se llenó de valentía y dijo, ¿quién es este incircunciso que está maldiciendo al pueblo de Israel? En ese momento se llenó de tanta valentía que es algo inevitable. Porque cuando hay una asignación de parte de Dios, viene lo inevitable, ese momento en el que Él sale al encuentro y Él dice, yo voy a ir, y sus hermanos
Inmediatamente imagino sus hermanos tensionados, la gente, ese man bien chiquito, pero aún así el rey lo escucha y dice, listo, salga al encuentro. Y David sale con lo que tiene. Él dice, no me pongan espadas, yo no me voy a poner esa tela encima, no, yo me voy así, yo voy a ir a enfrentar a ese man así porque Dios es el que da la victoria. Mis amados hermanos, déjenme decirles de que aquí David empieza el proceso, va en el proceso en el que empieza a subir de nivel. ¿A qué voy con eso? Mis amados hermanos, dice la palabra del Señor de que inmediatamente David se enfrenta con Goliat. David se enfrenta con Goliat, ya estaba preparado, mis hermanos. David ya se había enfrentado a los osos, al león. Yo no sé, pero mentalmente ya estaba preparado para esa conversación, para ese enfrentamiento, para esa pelea, sin saberlo de que en su vida Dios lo estaba preparando desde el momento más humilde. Cuando David vence a Goliat, él sube de nivel. David no volvió ni a la casa de su padre porque inmediatamente el rey Saúl lo mandó a llamar. Empezó a tocar arpa para él. Dios se manifestaba a nivel espiritual porque mientras David tocaba, inmediatamente se le huía el espíritu demoníaco que atormentaba al rey Saúl. Hermanos, acontecieron de que David empezó a enfrentarse a los filisteos y se volvió de renombre en ese momento, incluso para los enemigos del enemigo del rey. Se volvió una persona famosa de la noche a la mañana. Ya era tan mencionado que incluso las mujeres empezaron a cantar, Saúl mató a sus miles, pero David a sus 10,000, lo cual permitió de que el rey se llenara de ira y se viniera en contra de él. David no entendía el por qué había pasado eso, si había hecho algo bueno. Lo que sí es cierto es que empieza una persecución que duró más de 12 años. Una persecución, mis hermanos, que era tan innecesaria pero tan irreal, y fue perseguido por el desierto. David, en ese proceso de camino hacia la realeza, mis hermanos, siempre pasó por momentos de angustia. David estuvo en diferentes lugares donde inmediatamente fue perseguido por el rey Saúl. Tuvo desafíos específicos, tuvo conflictos con los filisteos. David prácticamente estuvo andando por más de 12 años en el desierto, enfrentándose incluso a las fieras, a todo, pero aún así Dios estuvo con él. Dios empezó a darle gracia. Hombres que estaban en las regiones empezaron a sumar a su ejército. Él empezó a crecer, empezó a defender a los desvalidos allá en el desierto. Él no era merodeador. David era como ese Robin Hood en el desierto. Había merodeadores y David los enfrentaba. Había gente que empezaban a le hacían mal, David y los defendía. David de alguna manera, Dios le empezó a dar gracia en medio de ese desierto. Y lo que sí es cierto es que el rey lo persiguió hasta el último día. Pero hermanos, David entendía de que a pesar de que tuvo el chance de matar al rey, no lo hizo, porque él entendió lo que nosotros debemos de entender hoy, que todo tiene su tiempo. Él dijo, maldito sea el hombre que levante espada contra el ungido de Jehová, y yo no lo voy a hacer. Yo no lo voy a hacer. Y David esperó por su momento en el tiempo que Dios quisiera. Mis amados hermanos, todo ese tiempo, todas esas pruebas, todas esas dificultades, todas esas angustias, todos esos dolores de parto que David experimentó en su proceso, fueron necesarios para que diera a luz a la promesa que Dios había dicho acerca de su llamado. Y asimismo nos pasa a nosotros. Debemos de entender de que todo es un proceso en la vida. Por más difícil que sea, por más triste que sea, hay momentos en los que vamos a ver de que personas se van a ir. Hay momentos en los que vamos a ver de que personas te van a traicionar. Hay momentos en los que vas a ver de que te van a dar la espalda. Hay momentos en los que pareciera que vas solo en un desierto. Hay momentos en los que parecieras que vas en un pozo de desesperación, en el lodo cenagoso, afligido. Pero cuando miras a lo alto, cuando miras a las estrellas, sos una persona que entiende de que de ahí vendrá tu socorro, porque Jehová es grande y misericordioso, porque el que te llamó terminará la obra. El Señor terminará la obra. Hermanos, la coronación,
Dice la palabra del Señor en segundo libro de Samuel capítulo 5:10, y David iba adelante y adelantando y engrandeciéndose, y Jehová de los ejércitos estaba con él. Hermano, llegó el momento en el que Dios coronó a David. Llegó el momento en los que ese viaje largo, aunque haya sido un largo viaje, ese hombre esperó en Jehová y Dios le permitió ser rey. Dios le permitió ser rey de Israel. Dios le permitió ser rey de Israel. Cuando David era rey de Israel, apenas se sentó en ese trono. Antes de sentar, yo creo que ese hombre se arrodilló y entendió de que todo era un proceso en la vida. Y por eso quiero decirle, mis amados hermanos, de que en la vida hay que confiar. Hay que confiar en Dios, aunque no veamos la salida. Es que muchas veces no la vamos a ver. Hermano, yo quiero decirte, no vas a ver la salida en muchos momentos, pero tenemos que aprender a confiar. Tenemos que aprender a confiar. Tenemos que entender de que debemos de compartir con Dios, aunque sea nuestra fidelidad, principios de amor. Como así David fue obediente con su padre. Él no se creyó el ungido. Él fue obediente con su padre, y lo que eso permite es de que el proceso avance tranquilamente. El proceso avance como debe ir, mis hermanos. La resiliencia, la superación tienen que ser parte de nuestra vida diaria. Tenemos que ser resilientes en este proceso del llamado. Tenemos que seguir con compromiso. Aunque pase lo que pase, mi hermano, uno no puede tirar la toalla. Si ya no hay vida, ya no hubo, pues. Pero mientras se pueda respirar, así sea arrastrándote, así sea gateando, así sea corriendo, caminando, como sea, pero hazlo, hazlo, sigue adelante y no te dejes engañar de las adversidades. Dios te llamó, Dios te ungió con su Espíritu Santo, y déjame decirte que lo que tú estás viviendo no se quedará así. Dios te mostrará el camino por donde vas a ir, y terminarás este proceso y te gozarás cuando estés sentado en el trono. Te gozarás cuando estés ahí en el reino, en la posición que Dios tenía para ti. Te gozarás cuando seas vestido con blancos, con vestidos blancos resplandeciente, con corona. Eso quiere decir ese momento cuando la madre ve a su bebé. Aunque hubo un montón de dolor, cuando lo ve, se goza. Pareciera que eso se va de repente, porque llegó al momento en el que Dios le dijo: aquí te traería, y mira que sí lo hice. Porque Dios, quien hizo la promesa en tu vida, la terminará, porque Él no es hijo de hombre para mentir. Padre que estás en los cielos, en esta hora te damos gracias, Señor, por tu gran misericordia. Yo te pido, Señor, de que seas tú transformando nuestras vidas, Señor. Seas tú fortaleciendo nuestro corazón. Te amamos y te necesitamos, bendito Rey. Creemos de que tú tienes el control de nuestra familia, tienes el control, bendito Dios, de cada uno de nosotros los que estamos conectados. Mira las situaciones de cada uno. Yo te pido, Señor, de que seas tú haciendo algo especial. Lo que sí es cierto es que necesitamos fe y mucha paciencia. La necesitamos, amado Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, eso era lo que tenía para compartir el día de hoy. Espero que se encuentren súper bien en esta semana. Dios les bendiga poderosamente. Que la palabra del Señor esté en sus corazones y podamos llevarla a práctica. Podamos llevarla a práctica. Amén. Bueno, Señor, yo te pido, Señor, de que bendigas a cada uno, Señor, en sus hogares, en sus vidas. Bendice sus alacenas, el fruto de sus manos, su familia, su entrar, su salir, bendito Padre. Guárdanos del mal, guárdanos de toda persona que quiera hacer el mal o el daño, guárdanos de todo accidente. Protégenos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.